Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en este video voy a estar hablando cómo sé si fui escogido para el ministerio pastoral. Esa es la pregunta que me voy a hacer. ¿Cómo sé si fui escogido para el ministerio pastoral? Bueno, una de las formas de videos que quiero hacer es reaccionar a algunos blogs que escriben algunos hermanos y sobre el blog ir obteniendo información y también dar mi opinión. Y si recuerdo algún versículo o algo, lo mencionaré. O sea, como tal no he estudiado el tema, no voy a reaccionar al blog tal cual, no lo he leído, así que vamos a mirarlo y juntos reaccionamos a este tema. Así que este blog está en una página que se llama noticiacristiana.com. Aquí está, noticiacristiana.com. Y dice, ¿cómo saber si tengo el llamado al ministerio? Las personas con este don van a querer dejar de hacer otras cosas por sus ansias de convertirse en pastores. Parece que hay mucha gente que en este tiempo quiere convertirse en pastor, entonces ellos están como diciendo, ey, 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 ey. El ministerio pastoral no es para todo el mundo, y la verdad es que no es para todo el mundo. O sea, si una persona se mete al ministerio pastoral y no ha sido realmente llamado a hacerlo, va a ser un desastre. O sea, va a ser, yo he visto gente quemada literalmente en su familia, en muchos aspectos, por meterse a un ministerio pastoral sin el llamado. Entonces dice aquí, a ver, vamos a leer algunos apartes, no sé si lo va a leer todo. Dice, el ministerio pastoral es realmente importante en nuestras iglesias. Lamentablemente en el mundo existen casos de personas que ocupan estas responsabilidades sin tener el llamado y a ellos se les denomina falsos pastores. O sea, es posible que no sean falsos hermanos, pero sí son falsos pastores. Muchos se preguntarán cómo un falso pastor puede ocupar el liderazgo de una iglesia. Esto me hace acordarme de en alguna oportunidad hicimos una clínica de evangelismo cuando yo era muy pequeño, la verdad, en el Señor. Cuando comenzaba en el Señor, hace muchos años. Y recuerdo que en esa clínica de evangelismo, el que estaba dirigiendo la clínica, llegó un momento, a mí me dieron el palomazo de enseñar una clase, me acuerdo, eso fue toda una maravilla. Como 50 pastores y líderes de todo el país. Y yo recuerdo que en la clase cuando el maestro Howard Atkinson, tal vez se llamaba el maestro, enseñó sobre la clase de seguridad de salvación, preguntó a los pastores si algunos de ellos no tenían seguridad de salvación y varios de ellos pasaron al frente a hacer como una expresión de decisión por Cristo. Y yo me quedé asombrado porque es que ni siquiera eran cristianos. O sea, eran pastores y ni siquiera eran cristianos. Eso me dejó asombrado. O sea, debe haber mucha gente que está ahí como pastor sin serlo. Miremos un poquito más el blog a ver qué dice. Sin embargo, no está bien decir, no confío en los pastores porque todos son falsos y que se lucran con el dinero de la iglesia. Eso también es un error, dice el escritor, ya que existen muchos líderes que pues sí tienen ese llamado de Dios al ministerio y cumplen con excelencia su labor ministerial. La verdad, por ejemplo, aquí en Bogotá, yo estaba mirando el otro día una cifra del estilo de como de 1,200 congregaciones que hay en Bogotá. 1,000 de esas congregaciones los pastores no tienen mayor ingreso y tienen membresías en promedio de 100 personas. Y honestamente con 100 personas es muy difícil que un pastor pueda depender de la iglesia. Así que pensar que eso es un gran negocio, pues no lo es. O sea, aunque sí hay iglesias muy grandes que tienen pues pastores muy bien pagados. Yo pertenezco a una de esas iglesias. No me puedo quejar. O sea, yo tengo una iglesia que me sostiene, pero no somos tantas. No somos tantas. Bueno, muy bien. Vamos al punto entonces. ¿Cómo sé si fui llamado, escogido al ministerio pastoral? Bueno, dice nuestro autor lo siguiente. Lo primero es que tienes un deseo. Vamos a ver la estructura primero. Deseo, luego habla del don y luego habla de la confirmación. Interesante, vamos a ver. Tienes un deseo, tienes un don y tienes una confirmación. Está bueno, vamos a ver. De pronto nos ilustra, dice deseo. Empecemos por definir el primer aspecto que debe cumplir cada pastor. Deseo. El líder religioso Miguel Núñez, pastor bautista importante, hombre de Dios, además médico, ¿no? Epidemiólogo, en fin. El doctor Miguel Núñez dice que el camino para ser pastor es todo un proceso en donde Dios prepara al individuo,
En ese proceso el hombre comienza a sentir el deseo de estudiar la Biblia, de enseñar a otros, de ministrar a las personas y de alcanzar a muchos con el Evangelio. Entonces, claro, hay un ardor, una pasión aquí interior por servir al Señor. A mí esa pasión me arrancó desde que me convertí. O sea, desde que me convertí, yo no recuerdo un solo día en que no haya tenido esta pasión de servir al Señor, de hacer algo por su obra, si no era cantando, si no era en el grupo de alabanza, arreglando las sillas, arreglando la iglesia, lo que tocara hacer. Porque había una pasión impresionante en mi corazón por servir al Señor. Ahora, esa pasión no es suficiente, porque hay gente que tiene pasión, pero de verdad que pues no tiene más que eso. Núñez asegura que ese deseo se incrementará con el pasar de los años, que no es un asunto de ya, sino de tiempo. Y las personas con ese don van a querer dejar de hacer otras cosas por ansias de convertirse en pastores. Bueno, pese a que una persona pueda tener muchas ganas de convertirse en pastor, esto no es suficiente para ser uno, ya que las personas pueden equivocarse. Además, no hay una base de escritura que diga que únicamente con el deseo de ser pastor basta para llevar a cabo este ministerio. El apóstol Pablo allá en Timoteo capítulo 3, verso 1 dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, ¿no? Si hay un anhelo, un deseo. O sea, si se confirma bíblicamente esto que están diciendo acá. En realidad, es realmente importante comprender que este deseo viene dado por Dios, es parte del llamado que el Padre les hace a algunas de sus creaciones. Bueno, muy bien, la segunda cosa que menciona el pasaje, que puede ser ¿cómo se llama? Una evidencia de que tienes este llamado pastoral, es que tienes los dones. Aquí dice el don, yo diría los dones para desarrollar ese ministerio. Y yo iría un poquito más allá, diría fruto, dones y fruto, ¿no? Dones y fruto. Vamos a ver. La persona que llama pastoral debe tener arraigada la característica de ser un cuidador de almas y poseer un sincero amor por las personas a las cuales guiará. Por otro lado, quien tiene el llamado al ministerio pastoral estudia las escrituras a profundidad, sí señor, se convierte en maestro de enseñanza bíblica y no dice versículos sin analizarlos o teniendo un conocimiento vago de estos. Asimismo, los pastores son ejemplo, escuche esto acá, son ejemplo, yo no puedo resaltar, son ejemplos. Si bien un pastor peca como cada miembro de la iglesia, también es cierto que tienen un comportamiento ejemplar y esto les da un liderazgo espiritual y moral. Oye, esto está muy cierto. Lo que pasa es que mezcló don con ejemplo, con estilo de vida, con carácter, ¿no? Pero yo diría que hay un fruto y ese sería más bien mi título. Si yo escribiera ese artículo, diría aquí fruto. Fruto en su vida como persona, fruto dentro de su familia, yo diría así, fruto abundante al ejercer el llamado pastoral. O sea, la pregunta es, ¿primero eres pastor y luego eres reconocido como tal o primero eres reconocido como tal para que puedas pastorear? ¿Qué es primero? Yo creo que la persona que tiene el llamado de Dios para ser un pastor, no importa dónde lo pongan ahí, pastorea. Yo recuerdo que cuando me tocó manejar la consola, yo terminaba pastoreando a la gente alrededor de eso. Cuando me tocaba dirigir la alabanza, siempre había gente ahí que me tocaba pastorear. Entonces yo pienso que la persona que es pastor, pues tiene gente que lo sigue y tiene gente que pastorea y está pastoreando a todas horas. Póngalo o no, reconózcalo o no, hay alguien a quien está pastoreando. Si no hay nadie a quien estés pastoreando, lo más seguro es que no eres un pastor. Si no hay nadie a quien estés aconsejando, que estés ministrando, lo más seguro es que no eres un pastor. Bueno, muy bien. Y la última es confirmación. Vamos a ver, confirmación. Dice, una persona no puede autoimponerse al título de pastor. Eso es verdad. La persona con el llamado al ministerio pastoral es confirmada como pastor a través de los ancianos de su iglesia. Yo diría que no solo de los ancianos, sino debe ser confirmado por la misma congregación. La misma congregación de una o de otra forma debe expresar esa confirmación y decir, hey, a este tipo lo reconocemos como pastor. Puede generar sospechas si un solo pastor lo certifica, ¿no? Como que alguien lo llama y le dice, hey, eres tú. Y no hay como un grupo, un equipo de gente, ¿no? Esto es lo que está diciendo, es muy importante. En el caso del cristiano con el llamado a ser pastor,
que solo cuenta con un líder de su iglesia, tendrá que acudir a otros pastores que conozca para que confirmen si tiene el don pastoral. Consejo sabio. No es requisito bíblico, pero es sabio. Para certificar a alguien como pastor, los líderes deben tomar en cuenta la vida del candidato, su conocimiento doctrinal, sus cualidades, pero aquí no han mencionado algo importante y es su familia. Y la Biblia dice, el que no pastorea o el que no gobierna bien su propia casa, ¿cómo podrá pastorear la iglesia de Cristo? Tampoco menciona en el artículo que la persona tenga un carácter sólido, ¿no? Apto, dice por ejemplo, la escritura, irreprensible, sobrio, prudente, decoroso. Es decir, tiene una serie de características que se tienen que dar en la vida ejemplar para poder ser un líder pastor de la iglesia. En mi caso, duré muchos años esperando la confirmación. Cuando tenía 19 años, literalmente escuché que el Espíritu Santo me dijo que yo sería pastor de la iglesia en la cual actualmente estoy, que es la iglesia de Puente Largo, pues Filadelfia, Puente Largo. Lo llamamos ahora Ministerio Puente Largo de la Iglesia Filadelfia. Pero fue la segunda iglesia plantada de Filadelfia en la ciudad de Bogotá. Yo recuerdo que tenía 19 años cuando el Señor me dijo, pastorearás Puente Largo. Yo lo tengo clarísimo. Pero pasaron desde los 19 hasta los 30 para que por fin un concilio, un consejo me confirmó como el nuevo pastor de la iglesia y un domingo me presentaron frente a la iglesia. Y yo recuerdo que dos ancianitas se levantaron y dijeron, tú eres nuestro nuevo pastor, lo único que te pedimos es no abandones tu iglesia, no abandones tu iglesia. Y yo recuerdo que bueno, hubo muchas personas que no les gustó la idea, decían no, y se fueron. Muchos de ellos volvieron después. Muchos de ellos han visto el fruto del ministerio. ¿Sabes qué? No me acuerdo de una persona que diga, no creo que seas pastor, algo así. Gracias a Dios hasta este momento no lo he tenido. Pero bueno, este asunto es un asunto de tiempo, es un asunto de paciencia, es un asunto de mucha oración. Si sientes que tienes ese llamado a ser un pastor, ora mucho, prepárate en la escritura, júntate a pastores experimentados y mira lo que hacen, mira cómo hacen, mira inclusive lo que no debes hacer que ellos están haciendo. Es la mejor formación que puedas tener. Que el Señor te levante en el ministerio y que cuando lo haga seas fiel hasta el final, que puedas terminar la carrera. Bueno, muchos más consejitos así daré reaccionando a blogs, reaccionando a algunos versículos o en estudios que quiero dar. Así que, bueno, que el Señor me los bendiga. No se les olvide suscribirse a este canal. No se les olvide, en un momentico voy a dejar aquí más videos para que ustedes puedan ver. Suscríbase al canal y nada, ya sabes que Dios está contigo y yo te quiero mucho. Chao, chao. Bendiciones.